aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Y Jesús le respondió: ¿piensan ustedes que acaso esos galileos eran más pecadores que los demás, porque han padecido todo esto? Yo les aseguro que no. Si no se convierten, todos ustedes perecerán y pasarán por lo mismo. ¿O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, piensan acaso que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Yo les digo que no. Si no se convierten, todos ustedes morirán de la misma manera. Y les digo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos en ella y no los encontró. Y le dijo entonces al viñador: ya ves que 3 años llevo viniendo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador le respondió: Señor, déjala todavía este año. Mientras tanto yo cavaré alrededor de ella, le echaré estiércol, abono, para ver si da frutos en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, yo creo que ya tenemos una visión un poquito amplia en este sentido de cómo la palabra de Dios a través de este domingo 20 pues nos va a llevar de manera muy especial con el término de conversión. Tenemos, ya decía yo un poquito antes, 3 domingos que nos ha venido hablando de la conversión. Hoy lo hace de nueva cuenta. La primera lectura del libro, sobre todo del Éxodo, nos habla en aquel momento cómo Moisés es llamado por Dios para liberar al pueblo, para sacarlo de Egipto y que haya una conversión también para él. Pero de manera muy especial le promete una tierra, es decir, la salvación. Viene la segunda lectura de la carta del apóstol Pablo y nos dice cómo en algún momento aquellos hombres del pasado vivieron desobedeciendo a Dios y al final, ¿qué fue lo que sucedió? Simplemente son un testimonio para que en nosotros haya conversión, para que en nosotros haya cambio. Son para nosotros un modelo de lo cual tenemos que decir: no caigan en lo mismo, cambiemos también nuestra historia, nuestra vida. Hoy nuestro tiempo está llamado precisamente a la conversión. De manera muy especial en todos los niveles tenemos que decirlo. Desde el sacerdote, el pobre, el sencillo, el humilde, el licenciado, el enfermero, quien en algún momento tenga algo que manifestar, yo creo que de alguna forma lo tenemos que hacer desde la conversión, porque eso significa precisamente cambio. Hoy, pues nosotros no cabe duda que tenemos en este tema en el domingo que estamos ahora viviéndolo. Si buscamos la palabra en el diccionario nos dirá que es hacer que una persona o una cosa se transforme en algo distinto de lo que era. En el mundo bíblico existe esta palabra que es metanoia, que significa cambio de mentalidad. En concreto podemos decirlo así también: pasar de lo pequeño de este mundo al mundo de Dios, que es lo más amplio, lo más grande. En ese sentido la conversión es algo positivo, algo bueno que nos conviene. Y esto es lo que vamos a probar a través de la lectura, sobre todo del libro del Éxodo, que nos decía precisamente: convertirse, pasar de la soledad del desierto a la abrasadora cercanía con Dios en aquel fuego que Moisés ve y que va a buscar qué está sucediendo ahí, porque esta zarza está ardiendo y no se quema. Es decir, no suelta otra cosa, no se acaba, continúa siendo la misma. El libro del Éxodo nos narra también la liberación de un pueblo desde una experiencia teológica, es decir, desde la visión de Dios. Aquel pueblo acepta que en algún momento el Señor lo está llamando para ser libre. Puede tener el pueblo hebreo, puede tener en Egipto pan, comida, puede tener agua, puede tener todo, pero no tiene libertad. Y entonces cuando se convierte en algo que totalmente requiere un pueblo para ser pueblo realmente. Y esto pues también lo tenemos a través del signo del pastor, en el cual Moisés es llamado para ser ahora el pastor, el protagonista de aquel pueblo de manera muy especial. Pero también nos viene a decir de una manera muy particular: Dios es el autor principal de la liberación. Dios es el autor principal de aquel momento en el cual el pueblo está llamado a la conversión, al cambio y a una nueva vida. Por eso podemos decirlo también nosotros que en nuestra vida personal,
tenemos que tomar esto de una manera muy particular. Es decir, hacer nuestro este elemento que nos ayude a profundizar, sobre todo en nuestra vida de fe. Ojalá que esto lo tengamos presente y lo hagamos de esa manera, sobre todo en este tiempo que llevamos ahora, 3 domingos, 3 semanas, y vamos a media ya propiamente. Yo creo que tenemos muchísimas cosas que podríamos en algún momento aprovechar en este sentido, sobre todo de este tiempo. Hemos vivido esta experiencia de la vulnerabilidad que tenemos, sobre todo como humanos, en un mundo globalizado, con una característica también muy materialista. Lo estamos viendo ahorita actualmente con esa situación, sobre todo de Rusia sobre Ucrania, que es una invasión, aunque parezca que no es una invasión, como también es una invasión de nuestra dignidad de seres humanos, sobre todo en nuestras comunidades, cuando estamos viviendo este tipo de situaciones de la droga, el alcoholismo, la prostitución, las situaciones en las cuales, sobre todo en algún momento, unos se aprovechan de los bienes de los demás, cuando en algún momento nos convertimos propiamente en personas injustas en el trato con aquellos que viven cerca de nosotros. Creo que hay una gama enorme de situaciones que podríamos plantear ahora para vivir esta experiencia que fuera diferente. Lo que quiere Jesús es: conviértanse, crean, cambien, vean, transformen su vida. Y voy a acercarme a esa llama que es Dios, esa llama que es Jesús, el cual nos invita para que haya ese momento. Descálzate, quítate todo aquello que vienes cargando, que en algún momento te estorba, para acercarte a mí. Y yo creo que esto es algo que en algún momento lo tenemos en esa palabra: convertirse, pasar de una figura a otra realidad. San Pablo, que es gran conocedor de las Escrituras, nos está capacitando como nadie más para enseñarnos el valor del Antiguo Testamento. Lo reconoce. El apóstol Pablo sabe muy bien. Es un maestro, estudió a los pies de Gamaliel, fue un maestro de la Sagrada Escritura también. Conocía lo que estaba diciendo y haciendo. Por eso, cuando en algún momento le reclaman, dice: no, yo soy igual y más que estos. E incluso que los mismos apóstoles, dice: como apóstol, yo soy apóstol también. Y en algún momento esos superapóstoles incluso lo hacen así, con ese tipo de broma. ¿Por qué? Porque de alguna forma él sabe muy bien que lo que ha hecho es porque obra de Dios precisamente, y la obra de Dios es que el Señor está en mí, no soy yo, sino es Cristo que está en mí. Por eso también podemos decir que esa figura que nosotros en algún momento vamos buscando es acercarnos a Dios. Pues tenemos que decir cómo en algún momento necesitamos siempre de esos elementos naturales. ¿Para qué? Para descubrir la presencia de Dios: el pan, el agua, el vino, los signos a través de los cuales en algún momento nos están manifestando elementos futuros, elementos de gracia, elementos de trascendencia. Y no solamente esos elementos, como la vez el otro día yo le decía por allí, cuando bautizaba por allí a los niños, le decía a los padres de familia: papás, esta agua, ¿qué tiene de diferente a la que te tomas en tu casa? Si la vemos como algo natural, no tiene nada, es lo mismo, ¿sí? Hidrógeno y oxígeno y listo. Y tenemos allí un líquido. Pero después de lo que en algún momento Jesús ha prometido ante esta situación y la gracia que se da a aquel elemento, se convierte en un signo de salvación, porque así lo ha querido Jesús. Vayan, bautícelos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, etc. Entonces, Cristo es ahora esa nueva roca a través de la cual nosotros podemos descubrir cómo después de todo tenemos, y no podemos decir en algún momento, dar al Antiguo Testamento ciertamente un carácter definitivo. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento nos va a hablar de la persona de Jesús, de la promesa de Dios y del hecho desde el pasado del Génesis hasta el Apocalipsis. Pero está centrado en la persona de Jesús. Hasta el día de hoy un velo sobre todo, pues a veces para nosotros nos vela siempre lo que en algún momento leen a Moisés. Solo cuando se convierten al Señor desaparecerá de nosotros ese velo. Es decir, tenemos que mirarlo en referencia a Jesús, no solamente en nosotros, diciendo: es que dice allá la ley de Moisés, no comerás carne de puerco. Oye, ¿qué dice Jesús ya después? Dice: no es lo que te tragas, no es lo que comes, sino es lo que sale de tu corazón. Es donde se cultivan, se anidan egoísmo, mentiras, engaños, violaciones, de todo allí aparece. Entonces yo creo que tenemos que mirar eso de una manera muy especial. Solo cuando nos convertimos al Señor desaparece de nosotros ese velo. En la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3 al 15, nos dice de una manera muy especial eso. Pero también San Agustín nos va a recordar
cuando leo el libro del Antiguo Testamento y no veo a Cristo, aquí es donde viene el hecho más importante. La lectura me resulta sosa, es decir, insípida, sin sabor, sin profundidad. Pero si descubro en ellos a Cristo, su lectura me resulta embriagadora, sabrosa y también de alguna forma que me lleva a visualizar mucho más allá de lo que en algún momento dicen aquellas palabras. Por eso es tan importante que no nos quedemos con es que allá dice, es que yo leí esto. Por ahí el otro día le decía yo a uno de los de Amici Christi por allí, yo le decía, se supone que son personas que ya están un poquito más evangelizadas en ese sentido y que van un poquito más adentro en esto. Y dice, es que yo guardo el sábado porque así dice la Biblia. Le dije, ay hermano, ya te quedaste atrás otra vez en el Antiguo Testamento tú. Sí, porque no es eso. De una manera muy especial, yo le decía, ¿cuál es la razón del Antiguo Testamento? La razón es Jesús. Es el centro de nuestra vida y que nos dice, Jesús resucitó el primer día de la semana, Jesús se hizo presente con sus apóstoles a través sobre todo del Espíritu Santo, Jesús manifestó su ascensión al cielo también en un día de estos, primer día de la semana, es decir, el domingo. Y por eso nos centramos en Jesús, no nos centramos en Moisés, no nos centramos en los profetas, nos centramos. La persona de Jesús es el elemento central a través del cual todo el pasado habla y todo el futuro habla de Jesús. Y es ahí donde tenemos que mirar un poquito más sobre todo nosotros en ese sentido. El Evangelio nos invita precisamente a la conversión, de manera muy especial a un comportamiento ante las desgracias ajenas. Veíamos cómo de alguna forma le preguntaban a Jesús, maestro, ¿quién fue el culpable de esto, de esto, de esto? Simplemente Jesús en algún momento no pone la imagen de aquel pasado en el cual decía, es que se cometieron mal, se portaron mal, por eso Dios los castigó. No es cierto. Ya ahorita José de Jesús decía en ese sentido, no es lo que Dios quiere para nosotros. Él mismo entró en el mundo, entonces diríamos que Jesús fue alguien que de alguna manera vivió esa experiencia del dolor y el sufrimiento, entonces Dios lo castigó. No es cierto. Jesús dio su vida, se entregó por la vida de los humanos y nos dio esa oportunidad de mirar la trascendencia de nuestro ser natural, la trascendencia de nuestra vida espiritual, la trascendencia de nuestro ser que en algún momento no se queda solamente aquí plantado en esta tierra, sino que nos lleva a mirar un poquito más allá, sobre todo en el sentido de la trascendencia. Por eso también viene uno de los elementos aquí y el concepto de retribución frente a la imagen de Dios que no tiene en cuenta el mal de las personas. Hablamos que en algún momento en la Biblia aparece este concepto, la idea de un Dios que premia a los que siguen sus preceptos y castiga a los malvados. Esa es la imagen del Dios del Antiguo Testamento. Esa es precisamente esa retribución. Haces el bien, tienes un bien. Haces el mal, tienes el mal. Más bien, tenemos que decir, la presencia de Dios se manifiesta de manera muy especial para nosotros en la persona de Jesús, en donde Él nos muestra el amor del Padre, en donde Él nos muestra la diferencia que hay entre justos e injustos, dice, porque Dios no tiene diferencia. Para Él todos son iguales, son sus hijos y les da tiempo para la conversión, para el cambio. Y en algún momento, no, como dice precisamente también las parábolas del trigo y la cizaña, no dice, arranquen ahorita la cizaña, van a arrancar también el trigo. Dice, no, déjenlos que crezcan, déjenlos que produzcan, después ya los separamos. También así nos decía también en el mismo Evangelio, esa persona de Jesús que en algún momento nos invita a la conversión, nos invita al cambio y de alguna manera muy particular nos lleva a descubrir un Dios de amor, un Dios de bondad. Cuando no miramos esto, cuando no descubrimos esto, entonces cuando se convierte para nosotros ese Dios de castigo, ese Dios que miramos, que está nomás mirando a ver qué hiciste de mal para castigarte. Decimos, no, la bondad, la grandeza de Dios está en que Él es bondadoso, Él es amor. Y en este sentido tenemos que estar nosotros bien conscientes de que en nuestra vida no tenemos por qué alegrarnos del pecado, de la caída, del dolor, del sufrimiento de los demás, sino al contrario, mirar cuál es y de qué manera a nosotros nos da la oportunidad de Dios que en ese mal, en esa caída del hermano, tú y yo hagamos el bien. Esa es la diferencia entre nosotros, sobre todo en algún momento, de poder mirar lo que acontece en la vida humana. Por otra parte, también tenemos que decir, ¿por qué tenemos que estar mirando siempre el mal de los demás? ¿Por qué quejarnos por lo que hacen? ¿Por qué reaccionar, sobre todo en nuestra vida, a veces con ira, con enojo, con maldad? Cuando dices, bueno, y a eso nos ha pasado a ti y a mí. A todos nos ha pasado en algún momento y dices, pero este bruto,
Me digo, esta persona, mira lo que está haciendo, mira cómo, o sea, de alguna forma, llénate un poquito de paz, reconfórtate, mira un poquito más allá y trata de alguna forma de entender qué es lo que en algún momento le sucede a aquella persona para actuar de esa manera. Y actuar con compasión. Creo que ese es el camino más sobre todo que tenemos que tener en cuenta. Todos necesitamos al Dios de la misericordia, todos necesitamos al Dios que es compasivo, todos necesitamos al Dios que perdona, todos necesitamos en nuestra vida, ¿para qué? Para que reconozcamos que no somos autosuficientes, que tenemos algo más, que podemos en algún momento vivir algo más en nuestra vida y no tenemos por qué cerrarnos a la gracia de Dios, sobre todo en nuestro caminar. Yo creo que es esto mismo que decíamos ahorita, como la higuera que en algún momento se nos presenta como testimonio, dice, córtala. Y dice el intercesor, en este caso Jesús, vamos a dejarlo un poquito más. Vamos a mirar si después de abonarla, regarla y ponerle todo lo necesario para que a ver si da fruto. Y si no, pues bueno, ya la cortamos. Pero antes vamos a darle la oportunidad. Y eso mismo hace con nosotros el Señor. Nos da la oportunidad de mirar un poquito más sobre todo nuestra realidad humana y que ojalá esto nos lleve a descubrir la presencia y el amor de Dios. Nos despedimos de todos ustedes esperando sobre todo que pues esto nos sirva a todos de alguna manera para vivir nuestra experiencia de fe, para entrar en la conversión en ese campo que ya llevamos casi media cuaresma, ya estamos en la tercera semana y con lo cual pues esperamos que Dios nos ayude sobre todo a vivir estos acontecimientos de salvación de forma muy particular en la conversión. Para todos, muy buenas tardes tengan todos ustedes, que el Señor me los bendiga y los acompañe y no nos olvidemos, nos invita a la conversión. El Señor les bendiga, protege y acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un día como la higuera, no respondía a tu llamado, mi Señor. Querías que diera fruto, un fruto dulce con la esencia de tu amor. El viñador pidió que no le arranques. Cierto es que fruto no te ha dado, mi Señor. Mas si remuevo y su tierra ahora sí crezca, confianza tengo, no la arranques, por favor. Muy bello su follaje no es